El inicio de la última semana de Jesús en esta tierra fue marcado por lo que comúnmente se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. La fama de Jesús se encontraba en su punto más alto. Sus milagros eran ampliamente conocidos por locales y peregrinos que acudían a Jerusalén. Marcos 11:7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Los gritos de las personas a Jesús que entraba en Jerusalén eran declaraciones realmente escandalosas, comenzando porque obedecían no a una ocurrencia judía, sino a una cita textual del Salmo 118. Desde el punto de vista judío existe algo llamado Halel, que es un bloque de salmos, del 113 al 118, recitado en las fiestas judías como alabanza, gratitud y memoria de la salvación de Dios. Siendo prácticos, podríamos dividirlo así. Salmo 113:1. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. La oración comienza con una alabanza general. El siguiente salmo literalmente se llama Las maravillas del Éxodo. Salmo 114:1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Salmo 114 entonces habla de la liberación de Dios a su pueblo de Egipto. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Este salmo compara la grandeza de Dios con la pequeñez de los ídolos de las otras civilizaciones, en referencia clara a los dioses egipcios. Salmo 116:1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Salmo 116 es un recuerdo o mención constante de gracias a Dios, que ha salvado una y otra vez a su pueblo, ofreciéndole adoración y alabanza solo a Él. Salmo 117:1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Este salmo, de solo 2 versículos, es uno de los más cortos de todos los registrados en la Biblia y, por supuesto, es una invitación general de alabanza. Por último, el Salmo 118 tiene una carga, podríamos decir, de todo junto. Habla de victoria, liberación y esperanza mesiánica. Es el clímax o culminación de toda la oración, o el Halel. Se compone en nuestro idioma de 29 versículos y los gritos que daban a Jesús mientras él entraba en un asno a Jerusalén son estos. Salmo 118:25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Así, los gritos que recibía Jesús no eran cualquier cosa. Los judíos le aplicaban a él el clímax de su oración y cánticos. La oración que recitaban en la Pascua, sobre todo cuando los peregrinos iban entrando al templo de Jerusalén. La salvación de la que hablan era ineludiblemente la que esperaban tras la llegada del Mesías prometido, el que traería juicio a las naciones, restitución del reino de Jerusalén y el final de los tiempos. Su expectativa iba ligada, como era de esperarse, a la liberación política que tenían privada por manos de Roma, en el pasado de Grecia, Persia y Babilonia. En su mente, Dios estaba más interesado en que su pueblo no tuviera amos o señores, también que no tuvieran que pagar tributo o impuestos a otro imperio. El problema, por así decirlo, de cantarle esos versículos a Jesús era que los judíos omitían algunos previos y posteriores a esa alabanza de libertad, al menos en su razonamiento. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los judíos descartaban casi con ceguera el acto de desechar a aquel que posteriormente sería la cabeza del ángulo, Jesús mismo. Así que en términos estrictos, para que llegara la libertad, primero ellos tenían que desechar a Jesús.
Los sacerdotes, en el momento que juzgaban a Jesús, agitaron a la multitud, la misma que una semana antes había adorado explícitamente y, sobre todo, puesto o considerado como el Mesías de su oración más importante en la fiesta de Pascua. La pregunta más relevante podría ser justo esa. ¿Cómo es que el pueblo judío en una semana podría cambiar tan drásticamente de opinión? Marcos 15:11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Barrabás fue la persona que los judíos, provocados por sus autoridades religiosas, pidieron liberar en vez de Jesús. Aunque es de hecho una historia famosa y ligada fuertemente al desprecio de la humanidad hacia Jesús, a simple vista los motivos judíos para cambiar a Jesús por un asesino suenan sencillamente ridículos. Sobra decir que comparar a Jesús con algún delincuente sería incompatible siquiera. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Para alcanzar esa respuesta es necesario identificar en primer lugar por qué Barrabás había sido condenado a morir. Juan 18:39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El Evangelio de Juan menciona brevemente que Barrabás era un ladrón, pero Marcos y Lucas lo mencionan de manera distinta. Marcos 15:6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Lucas 23:18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. El acto de Barrabás podríamos ligarlo, poniéndonos estrictos, en dos partes o responsabilidades. La primera parte. Si Barrabás estaba detenido por las autoridades romanas, entonces su delito debía ser grave. La sedición en tiempos de los evangelios eran acciones violentas o subversivas contra la autoridad romana, normalmente asociadas a revuelta política, disturbios, guerrilla o insurrección armada. Para la autoridad romana, la sedición incluía levantar al pueblo contra el gobierno, atacar soldados o instalaciones romanas o formar parte de grupos armados antirromanos. En el sentido general, a pesar de que los evangelios no son específicos acerca del acto de Barrabás, cualquiera que haya sido, fue catalogado como sedición y era digno, bajo la ley romana, de muerte, pues atentaba directamente contra el orden y dominio romano de sus provincias o naciones ocupadas. La segunda parte es más sencilla de desarrollar. Considerando la ley de Moisés, el asesinato, del cual acusaban a Barrabás, era de facto un acto con una sola consecuencia. Números 35:16. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Sea cual sea la condición o circunstancia, en el caso de asesinato, el homicida debía morir. En resumen, bajo ambas posturas, la judía o la romana, Barrabás debía morir. Entonces, si Barrabás merecía morir y Jesús a todas luces no, ¿por qué pedían que Jesús fuera crucificado en vez de Barrabás? La respuesta más simple la entrega el propio texto bíblico. Marcos 15:11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. La persecución o incitación de los sacerdotes judíos sería la respuesta más sencilla, aunque podría seguir siendo insuficiente. Si todos habían sido testigos de sus milagros, sus enseñanzas y su reputación, ¿cómo podrían permitir o pedir incluso que lo mataran?
La noción judía del Mesías que habría de llegar era principalmente política. En su mente era la necesidad principal o actividad particular de su llegada. El Hijo de Dios tenía que traer libertad a su nación y restituir el reino de David. Volviendo al asunto de la entrada triunfal de Jesús. Marcos 11:9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. El clamor del pueblo judío tenía un matiz total de libertad política. Cuando proclamaban el reino de nuestro padre David que viene, expresaban sin duda el deseo de ver a Roma expulsada de su tierra y restituido el gobierno o reinado davídico. Y es ahí donde encaja la petición judía de liberar a Barrabás en vez de Jesús. Barrabás al menos había buscado liberarse de Roma por la fuerza. Su intención en la sedición era atentar contra el imperio romano. Para cumplir la profecía y se estableciera el reino mesiánico, había que echar fuera primero a los romanos. Y conociendo al imperio, Roma no se iría sencillamente. Había que derrotarla. Por eso era necesario un Mesías guerrillero, un caudillo que liderara a los judíos a una liberación política. De otra manera, Roma jamás renunciaría a una nación que le pagaba tributo. La última vez que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud u ocupación había sido en tiempos de Moisés. Ahí, los actos de Jehová habían sido a través de plagas a Egipto, llevando al límite a Faraón, hasta que aceptó la salida de Israel. En este caso, la libertad que los judíos esperaban podría ser divina, a través de plagas, como en Egipto, o bien a través del Mesías, salvo que su escritura sagrada, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, profetizaba lo siguiente. Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Teniendo en su mente versículos como esos, la idea colectiva sin duda era que el ungido de Jehová, su hijo, sería el que tomaría por herencia a las naciones y las quebrantaría con vara de hierro. Por eso Jesús no encajaba de ninguna manera en el perfil mesiánico que ellos pensaban, o al menos que buscaban. Entonces, elegir a Barrabás por encima de Jesús tiene sentido. Barrabás había sido capturado buscando quebrantar a Roma. El líder de los judíos podía llegar en cualquier momento, y comparando a Barrabás con Jesús, parecía que solo uno de ellos se apegaba a lo que la profecía en su idea indicaba. Craig Evans, escritor evangélico, lo describe así. Barrabás no era un criminal común, sino un insurgente violento. Su liberación por parte de la multitud refleja la simpatía popular por líderes revolucionarios que buscaban expulsar a Roma. William Lane, en su comentario del libro de Marcos, escribió esto. Barrabás formaba parte de un levantamiento antirromano y era considerado por algunos como héroe nacionalista. Su liberación refleja la preferencia popular por un tipo de Mesías político-militar. Ensamblando todas esas piezas se desprende casi de manera obvia que la multitud en conjunto pidiera a Barrabás en vez de Jesús. Tal rechazo, a pesar de fortuito, estaba ya profetizado. Curiosamente, en el mismo salmo que habían cantado cuando Jesús entró a Jerusalén. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El rechazo de los líderes religiosos y de su pueblo mismo era un asunto descrito tan solo unos versículos antes de la gran frase: sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Mateo 27:21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Jesús, muriendo en una cruz, implica reconciliación de la humanidad con Dios, perdón de pecados, salvación, entre muchas otras cosas.
El Nuevo Testamento constantemente reitera y repite esa idea. Poncio Pilato, al condenar a Jesús a muerte bajo circunstancias extremas, provocó que Barrabás continuara con vida. En ese sentido, Barrabás experimentó antes que cualquier persona que Jesús murió en vez de él, el inocente muriendo por el pecador. Es interesante también que el nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Por tanto, la multitud a exigir su liberación contrasta con Jesús y la profecía implicando que el Mesías se consideraba hijo de Dios. Por así decirlo, al elegir a Barrabás, elegían al falso hijo del Padre. Todo lo anterior pareciera que requiere o exige un gran esfuerzo o mucho escrutinio del texto bíblico, pero la realidad es que en perspectiva, la conclusión resulta clara si volvemos al asunto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como decíamos, mientras Jesús llegaba montado en un asno, esto sucedió. Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El papel de Jesús, su muerte por los pecados, es un eco claro a la fiesta de Pascua judía. Para los judíos, celebrar la liberación política según el Salmo 18, pero este precedía un acto final. Salmo 118:25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Así, el sacrificio era el acto final. Sin saberlo, al gritarle a Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor, significaba con certeza el reconocimiento que Jesús era el hijo de David, el Mesías prometido, pero también que él era el sacrificio. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En ese contexto, Jesús es la Pascua, y en este, el propio sacrificio. El Salmo 118 tiene la clave de la obra redentora de Jesús. Para el contexto cultural, el clímax de la oración conocida por todos los judíos era también el clímax de la vida de Jesús. Barrabás ha sido interpretado o representado de muchas maneras, varias de ellas como un tipo andrajoso o descuidado cuyo objetivo o motivo de vida era el caos. Pocas veces se identifica como un guerrillero o caudillo, como seguramente lo fue. Probablemente era identificado por la gente y más aún considerado como un verdadero patriota entre los grupos más radicales. La muerte de Jesús en vez de la de Barrabás sería el primer ejemplo que ilustra la misión de Jesús. Al avanzar el tiempo, identificamos a través del texto bíblico que su acto no fue exclusivo. El apóstol Pablo escribiría algo que todos podríamos también expresar. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Desde Adán y Eva, la narrativa bíblica prepara una y otra vez al lector para este momento. Y no es acerca de eventos recopilados solamente, se trata de la propia historia de la humanidad, regresando a su creador. Pedro, tiempo después de los eventos de Jesús, entendería que el Salmo 118 no era solo una oración utilizada por los judíos en las fiestas principales. El Salmo 118 hablaba, como en código, acerca de Jesús. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores serían principalmente las autoridades religiosas y luego los judíos que rechazaron a Jesús. Esa cita es la que Pedro utilizará una vez encarcelado también por los sacerdotes, casi con ironía, los mismos que habían aprendido y enjuiciado a Jesús. Pedro y Juan habían sanado a un hombre enfermo y el precio de su acción fue ser echados en la cárcel. Hechos 4:5.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron a Pedro y Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esta vez, Pedro contestará con autoridad, convicción y valor. No negará a Jesús, no maldecirá y tampoco escapará. Pedro tomará el Salmo 118 y explicará a los sacerdotes que el cántico que la gente daba a Jesús era el correcto, cuando entró en Jerusalén. El Hijo de David ya había venido a la tierra, y aunque ellos lo habían mandado matar, Jesús resucitó. Hechos 4:9. Pedro respondió: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.